Hola a todos, bienvenidos a este Polimedia titulado Aproximación a la Ley de Servicios de la Sociedad de Información LSSI. Abrimos con una frase clásica, en este caso de Virgilio, que decía: pueden porque creen que pueden. El sentido de esta frase en este Polimedia es que la LSSI fue una de las primeras leyes que afectó desde nuestro marco legal a el trabajo del profesional informático. Y la visión general era que esto era imposible, que la informática era un mundo aparte. Se pudo hacer. El efecto de Virgilio funcionó aquí. En este Polimedia trataremos de cubrir tres objetivos muy sencillos. El primero es definir lo que es eso de servicio de la sociedad de información. En segundo lugar, enumerar los principales servicios de la sociedad de información. Y por último, definir contrato electrónico. Empezamos. Para ver esto tendremos esta breve tabla de contenidos donde partiremos de una definición sucinta, hablaremos de estas responsabilidades, hablaremos de las comunicaciones comerciales y la contratación vía electrónica y por supuesto también de las infracciones y sanciones. Bien. Todo esto no nace por capricho de legislación español, sino porque es una transposición de una directiva europea. Esa directiva europea era la que nos hace digerir algo que hasta el momento de entrada en vigor en esta ley, pues al legislador español le daba un poco igual. Era definir qué era esto de la sociedad de la información y los servicios de la sociedad de la información o servicios. Dentro del mundo del marketing todo el mundo sabía lo que era un servicio. Sabía que un servicio podía ser tanto cortarte el pelo como ir a una tienda y conseguir un bien o producto. Dentro de la sociedad de la información vamos a hacer una transpolación de esto mismo. Entendemos entonces por servicio de la sociedad de la información todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario. Comprendería también los servicios no remunerados por sus destinatarios en la medida en que estos constituyen una actividad económica por el prestador de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo una página web de un periódico y ofrezco la información de ese periódico sin cobrar suscripción a la gente que ve esa página web, pero sí estoy recibiendo ingreso por la publicidad que aparece en esa página web, se considera un servicio de la sociedad de información. ¿Encajaría un servicio no remunerado en esta ley como puede ser, tengo un blog y pongo información de lo que me apetece, un blog de cocina, o un blog de, tecnología informática y no tengo ningún anunciante ni genero ninguna actividad económica en torno a él? Para este tipo de cosas se escapa el ámbito de lo que es la LSSI. Vamos a delimitar, vamos a dar unos pocos ejemplos, hay muchos más como podéis imaginar. Dentro de los ejemplos de lo que son servicios de la sociedad de información tenemos la contratación de bienes o servicios por vía electrónica, la organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales, el ejemplo típico para aquí puede ser eBay, la gestión de compras en red por grupos de personas, el envío de comunicaciones comerciales, ojo, no el spam está prohibido. Cuando digo comunicaciones comerciales digo simplemente anuncios que el destinatario ha permitido recibir o en todo caso una comunicación de una empresa a un cliente suyo con un motivo no directamente publicitario. Y por último, el suministro de información por vía telemática. Como os he dicho antes, hay muchos más servicios. Mi propuesta es que hagáis una relación más completa, que vayáis completando esta lista. Por otra parte, hay que dejar claro que el prestador de servicio está obligado a facilitar una información determinada. Esta información es la denominación social, domicilio, dónde está, el correo electrónico, en su registro mercantil, los datos sobre las actividades reguladas, es decir, soy una empresa que vende pipas, no vendo preservativos, no puedo estar vendiendo preservativos si mi origen, mi actividad regulada es la venta de frutos secos. Mi NIF, dejar claros los precios y los códigos de conducta a los que esté adherido. Si navegáis por distintas webs veréis como en muchas esto ni está ni se le espera. ¿Significa que incumple la ley? Pues la respuesta es tajante, sí. Bien, lo siguiente sería hablar de responsabilidades. Está claro que toda actividad tiene riesgo y si se trata de una actividad que además está siendo vigilada por la ley, y hay cosas que no debes hacer, te pueden sancionar, pero es que además se pueden querellar contigo, te pueden poner denuncias. ¿Qué es lo que pasa? Por una parte tenemos que distinguir. Por una parte hablamos de los operadores. Los operadores de la red de comunicación que prestan un servicio no son responsables por la información transmitida. Es decir, si yo
soy un operador, llámeme Movistar, Vodafone o como sea, y están usando mis líneas para, no sé, montar un atentado terrorista o para transmitir material pederasta, evidentemente el responsable no va a ser Movistar ni va a ser Vodafone, el responsable va a ser quien lo esté haciendo en ese momento. Eso sí, va a tener una serie de condicionantes, como es lógico entender que va a ser conservar durante un tiempo las comunicaciones. Ya veremos en su momento cómo esto no es tan duro como parece. Por otra parte, tenemos a los prestadores de un servicio de intermediación que consiste en albergar datos proporcionados por el destinatario de forma que tampoco van a ser responsables de información almacenada. Por ejemplo, la Universidad Politécnica tiene pues unas webs de usuario. ¿Qué es lo que pasa si un usuario tiene ahí material ilegal? ¿Es responsable la Universidad Politécnica? Bueno, sería responsable si le avisan. Si no tiene conocimiento, no, pero si le avisan, oiga, usted sabe que en este servidor suyo tiene usted material pederasta o tiene usted información sobre cómo construir determinadas bombas, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese caso la Universidad Politécnica tendrá que ponerse en contacto con las autoridades y las autoridades ya determinarán qué hacer, pero si no lo sabe, no es responsable. Bien, nuestra siguiente parada ya la hemos mencionado un poco antes, que es el spam, ¿no? El spam ya sabéis todos que nace de un sketch de la Monty Python con una especie de jamón, bueno, pues que se repetía hasta la náusea. Por eso, como el spam se repite hasta la náusea, de ahí vino pues el llamar spam a lo que todo el mundo conoce hoy en día como spam. Ojo, una comunicación comercial no tiene por qué ser siempre spam. Una comunicación comercial que tenga marcado la palabra publicidad entre corchetes, entre llaves, entre paréntesis de alguna manera, no es spam si además ha sido solicitada o ha sido autorizada por los destinatarios. Hay un elemento fundamental que rodea todo esto, y no solamente a las comunicaciones electrónicas, sino a los servicios electrónicos en general, que es el contrato electrónico. El contrato electrónico es algo que no existía antes de esta ley, no existía como tal, existía el contrato. Aquí ya aparece una serie de figuras. Fijaros, ¿podemos considerar un contrato algo que va firmado? Sí, y si la firma es electrónica, pues también. Pues en esta línea nos vamos a mover. La definición de contrato electrónico sería todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones. Es decir, sería un contrato que se hace a distancia. Se hace a distancia usando Internet, usando cualquier red de comunicaciones. Y la equiparación dentro de nuestro derecho es exacta a los contratos ordinarios. Bueno, pues dentro de todo esto, pues repetimos lo que decíamos del spam, ¿no? Pues ojo, esto tengamos en cuenta que es algo prohibido y que no debe llevarse. Y como toda cosa prohibida que no debe hacerse, si se hace, conllevará una serie de sanciones, porque será una infracción a lo que tenemos por delante. ¿Cuáles son esas sanciones? Bueno, pues la ley nos marca 3 niveles: muy grave, grave y leve. Empezamos por las peores, las muy graves. Las muy graves vemos que las sanciones son verdaderamente elevadas, de 150.000 euros, de 150.001 euros hasta 600.000 euros. El incumplimiento, por ejemplo, de la obligación de suspender la transmisión, alojamiento de datos o acceso a la red de cualquier otro servicio cuando se lo ordene. ¿Esto qué significa? Bueno, pues he puesto antes el ejemplo de la Universidad Politécnica, donde pues, algún alumno o algún profesor en un momento dado usa uno de sus servidores para mantener, yo qué sé, material pederasta. Y no solamente es consciente, sino que llega la Guardia Civil y le dice, oiga, bloquee esto, no lo borre, porque yo no lo necesito como prueba en un juzgado, pero sí bloquee el acceso para que no lo vean desde fuera. Y los responsables de la Universidad Politécnica pues se llaman andana. Bueno, pues esto es una infracción evidentemente muy grave. Las graves sería el escalón un poco inferior, sería de 30.001 euros hasta 150.000 euros, y sería, pues, por ejemplo, no facilitar información sobre la denominación, domicilio o modo de comunicación directa o efectiva. Fijaros, esto lo hemos mencionado antes, cuando hablábamos de lo que debería tener una web, decíamos que esto debería estar. Y os decía, ¿y si no lo tiene, qué pasa? Pues decía que incumple la ley. Bueno, pues aquí vemos las consecuencias posibles de ese incumplimiento de la ley. Hablamos también del envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico, es decir, hablamos del spam. Si el spam se da, es una infracción grave. Y por último tenemos las infracciones leves, que llegan hasta los 30.000 euros, que, bueno, pues es el incumplimiento del deber de informar directamente. Cerramos con unas breves conclusiones donde pues repasamos que era esto un servicio a la sociedad de información y recordamos que sería todo aquel servicio prestado normalmente a título oneroso, es decir, cobrando a distancia por vía electrónica, no menciona Internet,
pero evidentemente todos estamos pensando en Internet cuando dice esto, y a petición individual del destinatario, es decir, porque tú lo quieres. Y esto significa que solamente es un servicio a la sociedad de información, una cosa que yo compro directamente, por ejemplo, en eBay, en cualquier sitio. No, mi petición individual puede ser simplemente hacer clic en una web, puede ser consultar una noticia en un medio de comunicación. Los prestadores de servicio tienen también obligaciones al respecto y si no las cumplen se arriesgan a fuertes sanciones. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo Polimedia.